Tenemos entonces a la doctora Berzotti. Ella es profesora de la Escuela de Ingeniería de Transporte de la PUCB, nuestra universidad hermana en la región. La doctora Berzotti también es coordinadora para Chile del Programa de Alfabetización e Inclusión Digital del Grupo REDEM. Y con nosotros va a compartir su charla titulada Tomando decisiones con inteligencia o de cómo los datos nos pueden ayudar a mejorar nuestras decisiones. Lorena, si quieres, faltando 5 minutos, solamente voy a decir faltan 5 minutos para que tengas la dimensión del tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Harvey. Muchas gracias también por esta invitación, por participar en esta interesante actividad. Como bien les mencionaban, soy profesora de la Escuela de Ingeniería de Transporte, pero mi formación de origen es informática, así que soy medio como un híbrido. Y trabajo en temas de cadenas de suministros y logística y puertos y esas cosas. Y el tema de, obviamente por mi formación de origen, pero sobre todo por las disciplinas en las que me desarrollo, aparece este tema de la ciencia de datos y de la inteligencia de negocio y de business analytics como elementos claves que son importantes. Entonces a lo mejor no va a ser tan técnica mi charla, sino que les voy a mostrar la otra parte, la otra cara, que es la de los que necesitamos en los procesos de toma de decisión para hacerlos cada vez más inteligentes estos procesos, con el fin de que se conviertan en una ventaja estratégica competitiva para las organizaciones. Como todos, ya llevamos casi un año y medio en esta experiencia de lo que es vivir en pandemia, y si bien el COVID nos trajo muchos dolores de cabeza, también significó en muchos dominios un salto cualitativo y cuantitativo en lo que son los procesos y todos los procesos asociados con la transformación digital. Y eso implicó también una remirada a muchos de los procesos de toma de decisión. Así que si algo bueno, una de las cosas que le podemos agradecer a este bicho COVID-19 es que justamente aceleró muchos procesos de cambio. Entonces, procesos que estaban planificados como de en los próximos 5 años, tuvieron que acelerarse y sacarlo en 5 semanas, 6 semanas, 3 meses, y eso implicó esa transformación digital y esa adaptación para poder responder a estas necesidades. Y en el mundo de los procesos de toma de decisión esto no fue ajeno e incluso significó que tuviéramos que remirarlo porque se estaban generando nuevos datos que lo podíamos utilizar en el contexto de la toma de decisión en las organizaciones. Entonces, esto de que era algo que podíamos esperar porque se iba a dar en un horizonte bastante más lejano, el COVID nos puso de cara a eso y aceleró ese proceso de transformación. En general, nosotros podemos decir que en ese proceso de transformación emergen los datos como un elemento clave. Si bien los datos ya se vienen diciendo desde hace mucho tiempo que son un elemento estratégico, que son un recurso estratégico de la organización, cada vez más estamos tomándole el peso a esto y cada vez más somos conscientes del valor que tienen los datos. Aun cuando hoy estos datos se estén masificando de la forma que se hacen de la mano de la cuarta revolución industrial y de las irrupciones de nuevas tecnologías que hacen que tengamos una mayor cantidad de datos que se van generando, un mayor acceso a esos datos y la responsabilidad de poder procesar esos datos. Entonces, pero de nada me sirve tener los datos. Si yo estoy teniendo los datos y no soy capaz de procesarlos, no soy capaz de entenderlos, no soy capaz de generar algo con esos datos que los tengo, en realidad es como un repositorio digital de cosas que no estoy usando. Así como hay gente que sufre el mal de Diógenes y acumula cosas, muchas organizaciones tienen como un pseudo mal de Diógenes y acumulan datos pero no lo están usando. Y cuesta creerlo, pero efectivamente pasa, y si no, analicemos en nuestras propias instituciones académicas de qué forma estamos usando los datos que estamos generando, de los profesores, del equipo académico, de los alumnos. Pensemos, ¿por qué no usamos los datos de nuestros alumnos? Alumnos que están en curso, alumnos que egresaron, alumnos que abandonaron, alumnos que están trabajando, para generar perfiles que nos ayuden, por ejemplo, a evitar el abandono de nuestros alumnos en las carreras de forma institucional. ¿Por qué no ayudamos a crear
esta inteligencia para mejorar la carrera académica de los profesores o para mejorar el estándar de trabajo de nuestros equipos de soporte como administrativos y otros. Entonces, no es algo ajeno el que somos como Diógenes acumulando datos que no los estamos usando. Entonces, los datos están, las tecnologías están ahí, pero no lo estamos usando. No estamos haciendo la combinación entre estos datos, las tecnologías, nuestros procesos y la toma de decisión, porque en muchos casos todavía las decisiones las estamos tomando en base a la experiencia previa, en base a la intuición, pero no sustentada ante la evidencia que los datos nos están haciendo. Ahí tenemos un gran desafío entre manos, que es hacernos cargo de los datos para que efectivamente den soporte a las decisiones que nosotros estamos tomando y, como dice el título, ojalá que las tomemos de la forma más inteligente posible. Entonces, ¿en qué estamos? Estamos en un contexto donde efectivamente esta transición de dato-información, información-conocimiento, conocimiento-ventaja competitiva en este círculo virtuoso del uso de la información y de los datos, lo convierte en un elemento de alto valor dentro de las organizaciones, en un recurso que es de carácter estratégico, por lo tanto se requiere del cuidado que todo recurso estratégico así lo exige, y es un recurso para que nos permite, por ejemplo, brindar visibilidad en los procesos que se están desarrollando. Nos permite brindar trazabilidad dentro de las diferentes operaciones que se llevan a cabo dentro de esos procesos. Por lo tanto, esto me permite mejorar la respuesta a frente a circunstancias que se puedan ir dando. Me permite mejorar las reacciones frente a cambios internos y externos de la organización y de esa forma mantenerme en forma competitiva. Entonces, si algo tenemos que tener en cuenta es que las decisiones las estamos tomando todos, las decisiones forman parte de nuestro quehacer. Muchas de esas decisiones nos pueden parecer como que no son relevantes, pero siguen siendo decisiones para las cuales necesitamos esa información que me ayude a tomar la decisión de la forma más adecuada posible. Dentro de las organizaciones, nosotros podemos identificar como tres grandes niveles o tres grandes grupos en cómo podemos categorizar a las decisiones. Decisiones de carácter estratégico, decisiones de carácter táctico y decisiones de carácter operativos. El hecho de que estén divididos no significa que estén aislados, al contrario, hay un flujo bidireccional desde las decisiones de carácter estratégico a la operacional y desde lo operacional a la estrategia. Y muchas veces ese flujo no lo consideramos y es un elemento clave para la toma de decisión. Necesitamos esa bidireccionalidad entre lo estratégico a lo operacional y de lo operacional a lo estratégico, porque me va dando trazabilidad, me va dando información, me va dando visibilidad de estos procesos. Y acá me vienen a aparecer un conjunto de herramientas que requieren y procesan esos datos y que esas herramientas van incrementando su complejidad a medida que vamos subiendo en esta pirámide organizacional por el tipo de decisiones a los que estamos dando soporte. Por ejemplo, si analizamos las decisiones que se pueden dar a nivel operacional, esas las podemos caracterizar porque son más bien de tipo repetitivas, que están bien identificadas y caracterizadas y que muchas veces incluso hasta se pueden automatizar. En cambio, las de corte estratégico son más bien decisiones de muy alto impacto dentro de la organización y no, en general no pueden ser automatizados, o gran parte de los procesos que están dando soporte a las decisiones estratégicas no se pueden automatizar porque aún necesitan de ese decisor humano que, en función de los datos y de la información, tome esa decisión acorde con el contexto en el cual lo está tomando. Pero en todos los niveles, los sistemas soporte de decisión son necesarios y vienen a ayudar a estos decisores. En este universo hubo una evolución de los conceptos desde inteligencia de negocio a analítica de negocio, y es que en una combinación de los ambos, y ambos son necesarios dentro de las organizaciones, estas herramientas nos van a permitir generar ese sentido como de gobierno acerca de los datos con los que contamos en las organizaciones y que me van a ayudar a la gestión
de la empresa, también me van a ayudar en lo que es la dirección de las organizaciones y me van a ayudar en todo lo que son los procesos de decisión. En ese sentido, tanto la inteligencia de negocio como la analítica de negocio me van a ayudar a lo que es la gestión adecuada de la información en todo este proceso de la organización. Y me van a ayudar en lo relativo a lo que son las decisiones, me van a ayudar en lo relativo a lo que son los procesos, porque para poder dar soporte necesito conocer esos procesos y muchas veces a partir del conocimiento surge una mejora, un rediseño, una reingeniería de proceso. Se va a generar una cultura acerca de cómo se gestionan y se manejan estos datos que dan soporte a los procesos de toma de decisión. Se va a mejorar todo lo que es la política de gestión de riesgo y, por supuesto, un efecto deseado de incorporar estas herramientas dentro de las organizaciones es mejorar la competitividad de las mismas, entendiendo de que estos datos tienen ese valor estratégico y procesarlos adecuadamente me va a ayudar a eso. En este universo de la inteligencia y de la analítica de negocio, podemos ver, acá tengo un invitado que está pasando, lo van a ver, que se está tratando de camuflar como ninja para no ser visto por ustedes. En este universo no siempre fue lo mismo, sino que tuvimos una evolución de estas herramientas y esa evolución la podemos ver como en dos elementos. Tanto en el hardware que era necesario para el procesamiento, el almacenamiento y todas las acciones orientadas con la gestión de los datos, como en la generación del software que era capaz de combinar estas diferentes técnicas y herramientas para generar este proceso de soporte a las tomas de decisión. Entonces podemos ver que tenemos una evolución desde lo que era obtener el dato, que eso entre los 90 más o menos eran almacenados en estos warehouses de datos, para después pasar a usar esos datos con inteligencia de negocio que me permitía hacer como una descripción de lo que estaba pasando. Pasamos posteriormente a lo que era la gestión de la performance, mejorando estos procesos o mejorando los rendimientos de la organización. Y ahora podríamos estar hablando de lo que es la analítica. En ese sentido, ahí podemos decir que pasamos de una analítica descriptiva, describir qué es lo que está pasando, a una analítica diagnóstica, que es poder contestar por qué me estaba pasando o por qué está pasando esto, a una analítica predictiva, decir qué es lo que va a pasar en el futuro en función de lo que está pasando ahora y de lo que ha pasado en el pasado, y a una analítica prescriptiva, que es como la que está sonando y nos está golpeando la mesa en las organizaciones, que tiene que ver o está orientada a cuál es la mejor decisión en función de lo que estoy prediciendo que va a pasar. Entonces, ¿de qué forma mi organización tiene que responder a eso que estoy diciendo que va a suceder? Y esto me va a permitir mantenerme, o eso me va a permitir mantener esta competitividad en el tiempo, me va a permitir adaptarme. Si yo tengo esa visibilidad acerca del futuro y tengo esa posibilidad de generar diferentes escenarios para ver cómo mi organización se va a comportar respondiendo a esos escenarios, es probable que me adapte de una mejor forma que aquellas organizaciones que están continuamente reaccionando a los cambios que se van produciendo. No es como que si tuviera una bola de cristal, sino que estoy viendo cómo los comportamientos propios y ajenos se van dando en ese entorno que va cambiando tan dinámicamente, y en función de eso puedo mejorar mis respuestas a esos cambios o puedo prepararme a esos cambios que se van a dar. Y acá, como anécdota, y también de la mano del COVID, no hace muchos años un virólogo predijo que se venía esta pandemia que hoy estamos viviendo. Entonces fue a una agencia, a una compañía de seguro, y le dijo: sería conveniente ofrecer esto porque esto se viene a las empresas, porque una pandemia que afecte globalmente va a tener un impacto muy negativo en la economía, y las empresas van a necesitar de contar con un seguro o algo que las blinde frente a la ocurrencia de esto.
Las empresas se les presentó, se les presentaron los datos históricos, se les dijo cada cierta cantidad de años, aproximadamente 100, estos ciclos se repiten, por lo tanto estamos en la ventana temporal de que esto se produzca y tenemos este seguro que en caso de que se produzca va a simplificarle la vida o va a simplificar esto a las empresas, a su organización. No vendieron un solo seguro, ni pequeñas ni grandes empresas lo quisieron comprar porque en su horizonte eso parecía algo que no iba a suceder, parecía ciencia ficción. Hasta que llegó el noviembre de 2019 y empezó toda esta cadena y las empresas dijeron, este tipo de seguro sí es necesario, porque frente a estos escenarios no lo habíamos considerado y no estamos preparados para responder a los escenarios de este tipo. Entonces ahí fíjense cómo los datos estaban, las tecnologías para analizar esos datos estaban, sin embargo, los procesos de toma de decisión ignoraron esa información que estaba presente y diciendo, cuidado, que estamos a puertas de vivir esta realidad. Y eso es como una muy buena lección aprendida en decir, no me basta con tener la información, no me basta con tener las tecnologías para procesar esta información, sino que tengo que tener el recurso humano preparado para poder entender y preparado para poder tomar las decisiones en función de las informaciones que le vamos dando. Entonces, eso es importante, porque acá aparece la labor fundamental de la academia. No solamente tenemos que formar profesionales técnicos y especialistas en las ciencias de datos, sino que tenemos que formar profesionales que sepan interpretar esas informaciones que las tecnologías les van a brindar y en función de eso tomar las mejores decisiones o prever cuáles son los escenarios en los cuales uno se puede desenvolver. Entonces ahí la dualidad de la academia es muy visible. Muchas veces ciencia analítica e inteligencia de negocios se mezclan o se usan como sinónimos y en realidad no son estrictamente sinónimos porque sus puntos de vista son diferentes. Podemos estar trabajando con los mismos datos, pero la analítica busca responder unas preguntas y la inteligencia de negocio busca responder otras preguntas. Entonces, por ejemplo, esta imagen la encuentro genial, donde el espejo retrovisor me está diciendo, a través de las herramientas de inteligencia de negocio, podemos explicar por qué estamos acá, cuál fue el camino que hicimos para llegar acá. Y el espejo, el vidrio de adelante del auto me está mostrando hacia dónde vamos a ir. Y esas respuestas me las permite dar lo que es la analítica de negocio. ¿Qué cosas podemos usar en estos mundos? Son herramientas típicas de la inteligencia de negocio, todo lo que son los reportes, todo lo que son los dashboards o los scorecards, los KPIs, definir estas consultas que se pueden hacer en estos grandes repositorios de datos. Mientras que por el lado de la analítica de negocio vamos a encontrar análisis estadístico cuantitativo, también análisis cualitativo, todo lo que son las herramientas que están asociadas con la minería de datos, modelos predictivos, testeo multivariable. Acá podemos encontrar modelos de optimización, modelos de simulación, todo lo que es las herramientas o las técnicas que vienen de inteligencia artificial, machine learning, nos vienen a ayudar y nos vienen a dar respuestas a este procesamiento de los datos para decir, desde esta realidad que está hoy, esto es el futuro que se viene. Y podemos generar herramientas que me permitan decir cuáles son los escenarios y en función de esos escenarios cuáles serían las mejores decisiones o cuáles serían las opciones de alternativas de decisión para responder a esos escenarios. Por ejemplo, podemos decir si en el comercio internacional se ha cambiado en su naturaleza. En estos momentos estamos sufriendo un déficit en lo que es el uso de contenedores, porque hay un desbalance en el mercado internacional. Y si lo hubiésemos previsto, habríamos tomado tomen en cuenta de los verbos que estoy usando, si lo hubiésemos previsto, habríamos tomado acciones que me permitirían hoy no estar frente a un stockout de contenedores. Y entonces las cadenas de suministro estarían funcionando con menos fragilidad de lo que actualmente lo está haciendo.
¿Por qué? Porque ante la faltante de estos contenedores se está produciendo un natural suba de los fletes de transporte internacional y con todo lo que eso implica. Entonces, estas herramientas me permiten responder a esas preguntas, me permiten prepararme para esas preguntas que desde ya nos tenemos que estar contestando. Ya no me basta saber, contestar preguntas como ¿cuáles son mis proveedores? Esas preguntas ya están respondidas hace rato. Necesito generar nuevas preguntas que me preparen para esos escenarios futuros que se vienen y que me preparen cuáles son los tipos de respuestas que yo puedo generar a esos escenarios que se están viniendo. Porque, otra vez, no me sirve de nada saber que ese es el futuro si yo no me preparo para ese futuro. Y en relación con eso, por ejemplo, ¿dónde podemos usar o para qué me sirve la inteligencia de negocio? La inteligencia de negocio me va a ayudar mucho en las organizaciones todo a lo que tiene que ver con la administración y control, porque una de las herramientas fundamentales de Business Intelligence son la definición de los KPIs y la visibilización de esos KPIs a través de los dashboards y de los scorecards. Si yo lo puedo ver, lo estoy midiendo y me va a dar una información visual acerca de cómo ese indicador se está comportando, puedo tomar mejores decisiones, no estoy piloteando tan a ciegas. Imaginen ustedes manejar un auto sin el panel de control del auto. ¿Cómo se sentirían? Es medio confuso porque no sé si tengo combustible, no sé a qué velocidad voy. En las revoluciones las puedo calcular más o menos oyendo el motor, pero hay motores, hoy los autos eléctricos, esas revoluciones no son tan claras como en los autos convencionales. No sabría si tengo o no tengo líquido de freno, porque si no veo la luz roja que me dice que vea los frenos, fíjense toda la información que me da el panel de control de un auto. Ahora imaginen cómo podemos trasladar eso a una empresa y la utilidad que tiene eso en las empresas. Pues no les sorprenda que hay muchas organizaciones que todavía están definiendo ese panel de control de su organización. Por lo tanto, si esos datos no están siendo visibles, esas organizaciones están piloteando como si tuvieran una pantalla negra delante del auto. No saben cuánta benzina les queda, no saben a qué velocidad van, no saben las revoluciones a las que están. Fíjense la complejidad que implica el hecho de tener una organización que no tiene esos indicadores, por lo tanto su gobierno es inestable. Obviamente me sirve para un montón de cosas. Por ejemplo, me puede servir para mejorar lo que es el servicio de atención al cliente, porque puedo caracterizar y puedo perfilar mejor al cliente y me puedo adelantar a sus necesidades. Si yo logro conocer a estos clientes a los cuales le estoy brindando un servicio, los puedo perfilar, los puedo clusterizar, por lo tanto me puedo adelantar a ellos y generarles soluciones antes de que tengan el problema. Y por lo tanto van a estar más contentos con mi servicio. Y eso es cada vez más importante, porque hoy no solamente los clientes, la fidelización del cliente es muy relativa. Hay mucha competencia a nivel global, por lo tanto, si yo me puedo adelantar a las necesidades del cliente, puedo generar ese vínculo más estrecho con los clientes, por lo tanto, fortalecer esa fidelización con los mismos. Y, por supuesto, que no nos podemos dar el lujo de no saber lo que está pasando. Ese panel de control, esa información, ojalá lo más visual posible, es cada vez más necesaria. De nuevo, insisto, la analogía con el auto. Una organización no puede funcionar sin saber qué le está pasando. Ahí vamos. En relación con analítica, ahí podemos decir que podemos usar la analítica para estar compitiendo en analítica, generar información que me signifique una ventaja competitiva con respecto a las otras organizaciones. Puedo estar compitiendo con analítica. En ese sentido, no solamente voy a sacar una ventaja competitiva, sino que me va a permitir la analítica rediseñar o mejorar mis procesos para con eso incrementar los beneficios. Puedo estar mejorando con analítica a través de la generación de cultura, del procesamiento y de la gestión de los datos y de cómo podemos generar esto. Y de esa forma podemos ver que la analítica no es algo que es ajena a la organización, o es un instrumento, o es algo que compro afuera, lo coloco y me va a dar una respuesta, sino que forma parte y es íntegro y es un elemento clave dentro de las organizaciones. ¿En qué lugares podemos usar esto? Mi respuesta siempre es en todos. Todas las organizaciones, independiente de su tipo, necesitan
de la inteligencia de negocio y necesitan de la analítica de negocio. Entonces, ejemplos típicos, el gran caballito de batalla de todos estos dominios es el ámbito financiero. Por algo fueron los precursores de estos dominios, pero no nos podemos quedar solamente en el contexto financiero, lo podemos usar en el sistema de salud. Milan ahí mostró cómo podían estar utilizando herramientas de Machine Learning para lo que es el procesamiento de imágenes para el cáncer de mama. Entonces, fíjense en los screening de las imágenes, cómo podían separar las personas que sí tenían cáncer con las que no tenían cáncer, y eso están dando soporte al oncólogo que está analizando esas máquinas, esas imágenes. Hay un soporte a la decisión del médico, pero también lo podemos usar para lo que es la gestión de los pacientes. Sobre todo imaginen ahora en épocas de pandemia, cómo nos vendríamos beneficiados para seguir atendiendo a los enfermos crónicos del sistema de salud público y privado, incorporándole además toda la demanda de las personas que se están enfermando por COVID. O de qué forma esta analítica nos hubiese ayudado a hacer la trazabilidad, hacer el mapa o las redes de contagio y de esa forma acotar un poco más lo que era la distribución de la enfermedad. Otro de los grandes que necesitan mucha de esta ayuda son las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro que son a través de las cuales las cosas que nosotros compramos nos llegan a nosotros, son una de las grandes beneficiadas del uso de estas herramientas y de estas tecnologías y que permiten favorecer el flujo de información y con ello reducir los niveles de incertidumbres y por lo tanto mejorar estos procesos de toma de decisión a partir de la integración y colaboración de sus actores. También lo podemos utilizar en el gobierno, apuntando a la resolución de ineficiencias crónicas que tienen los gobiernos, sobre todo los gobiernos latinoamericanos. Sería una muy buena herramienta poder utilizar esto para favorecer a la mejora de los procesos en el gobierno. ¿Qué se nos viene? Obviamente esto no es algo estático. Tanto la inteligencia de negocio como la analítica de negocio es un dominio muy dinámico y que va a estar incorporando continuamente nuevas herramientas y nuevas técnicas o revisitando herramientas que ya existían, pero se les pone nuevos elementos o se les aplica nuevos dominios o se le agregan o se combinan con otras tecnologías. De todos los elementos que están acá, el último, el de la cuarta revolución industrial, nos aparece como un elemento disruptivo porque es un futuro que ya está acá y ya nos está cambiando la forma de hacer las cosas. Y es un futuro donde los datos son claves. Entonces, dentro de los elementos de ese futuro que hoy ya está acá, por ejemplo, uno de los dominios que se va a ver muy afectado y que va a necesitar repensar todos sus procesos y sobre todo sus procesos de toma de decisión, van a ser las cadenas de suministro y el mundo de la logística, porque con la irrupción de la impresora digital, de la impresora 3D, por ejemplo, quizás la política de gestión de inventarios va a tener que ser rediseñada, porque hoy ya no vamos a comprar, o en un futuro, no se va a comprar una pieza específica, sino que se va a comprar el código de esa pieza para poder imprimirlo, y ese proceso productivo puede continuar sin quedar separado en espera de que llegue esa pieza fundamental. O puede estar funcionando con esa pieza sustituta hasta que llegue la pieza clave. Entonces, esta cuarta revolución industrial, con todo lo que significa el mayor automatización, mayor generación de datos. Imaginen que uno de los elementos clave es el Internet de las cosas. Imaginen el volumen de datos que están generando los sensores que trabajan con Internet de las cosas. Mi pregunta es, ¿estamos utilizando esa información? ¿La estamos utilizando inteligentemente a esa información que se está generando? Piensen en las autopistas, cuando usamos el TAC, en los pórticos. ¿Para qué usan esa información de las autopistas en la gran mayoría de los casos? Para facturarnos y generarnos el cobro del servicio del uso de la autopista. Pero ¿qué pasa si eso lo pudiéramos usar enlazado con el puerto? Y pudiera de esa forma planificar o gestionar mejor el acceso de los camiones al puerto, porque no solamente pasan autos, sino que también pasan camiones. Entonces, fíjense cómo estos datos están, las tecnologías están, pero aún nos faltan este saltito de cómo vamos a fusionar esos datos con las tecnologías para poder usarlo en forma inteligente y tomar decisiones. Estamos en el tiempo, Lorena. Me voy a apurar porque estoy en la hora.
Otro de los actores que está cambiando y fuertemente son los puertos. Los puertos han tenido una evolución en lo que es el uso de la información para la toma de decisión bien importante. Hoy estamos hablando de los puertos 4.0, donde de nuevo aparece el dato como el elemento clave en sus procesos de toma de decisión, y esos procesos de toma de decisión van desde cómo llegan los contenedores al patio, cómo se van a planificar los muelles para el arribo de las naves, qué recursos van a ser asignados, cómo se va a trabajar con los clientes, qué vínculo va a tener el puerto con la ciudad, qué acciones se van a llevar, cómo se va a planificar el crecimiento del puerto en función del crecimiento del comercio internacional, y que ese crecimiento no impacte negativamente en las ciudades. Para todo eso necesitamos datos, para todo eso necesitamos ciencia de datos que nos ayuden a procesarlo y a mejorar las decisiones. Me gustaría concluir, esta imagen a mí me gusta mucho, que es la de una orquesta. Independiente del dominio en el cual nosotros estemos trabajando, nosotros no trabajamos de forma aislada, trabajamos en forma colaborativa. Siempre tenemos otro con el que estamos trabajando, directa o indirectamente. A mí me gusta ver el tema de la orquesta, porque basta que un instrumento de esa orquesta no esté tocando bien para que el conjunto no se escuche bien. Extraño mucho ir a escuchar música en vivo, entonces me produce nostalgia ver la imagen. Y esto pasa también en cualquiera de los trabajos que nos estamos haciendo. En particular, si hablamos de ciencia de datos, no es una disciplina aislada de la estadística, es una disciplina que requiere la integración de muchas otras disciplinas, sobre todo porque están aplicando o se están utilizando esta ciencia que ustedes están creando en contextos como la salud, como las cadenas de suministro, como los puertos, como el gobierno, los bancos, la gestión de accidentes de tránsito, porque se pueden prevenir y predecir estos accidentes, la predicción del delito, hay modelos que predicen dónde son las zonas álgidas, pero para eso necesitamos trabajar orquestadamente. Y para eso necesitamos trabajar como una unidad. En ese sentido me gusta hablar de comunidad. Necesitamos generar el concepto de comunidad y colaborar un poco más entre todos nosotros, porque eso es la clave en la resolución de todos estos problemas que van apareciendo, en donde los datos emergen como ese elemento estratégico y ese elemento clave que cada vez más va a ser requerido para tomar decisiones de forma inteligente. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora Lorena Berzotti. Estamos muy sobre el tiempo, pero hay una pregunta en el chat que, si me permites, Lorena, te leo para que puedas responder. ¿Sí? David Batista pregunta, bueno, agradece por la charla y pregunta: ¿a qué se debe el hecho que algunos tomadores de decisiones o ejecutivos escojan la opción errada, incluso cuando toda la data indica cuál sería la mejor opción? ¿Será que sí aprendió la lección con esto del COVID, o ahora volverán con la misma actitud por otros 100 años? Ahí creo que nos juega en contra nuestra forma de ser. Incluso se han hecho estudios desde la psicología de cómo nosotros tomamos decisiones. Aún con todos los datos, voy a usar un argentinismo, seguimos tomando decisiones desde la panza, desde el estómago, no desde acá. Entonces yo creo que ahí la clave es entrenar. Nosotros necesitamos preparar a esos decisores para que tomen decisiones. Y que deje de ser tan instintivo para que sea una decisión racionalizada. Hay unos estudios que están muy buenos. Entonces, frente a la pregunta es, yo creo que esto, aprendimos algo nos va a quedar, pero todavía necesitamos prepararnos para tomar decisiones de forma racional y decisiones fundamentadas en función de la información que tenemos. Y está bien que el instinto lo tenemos que seguir escuchando, pero no puede ser el único input a la hora de tomar las decisiones. Muchísimas gracias. Le agradecemos una vez más a Lorena. Y por favor, los insto a cualquiera que tenga más preguntas, contactarla directamente. Ahí les dejo mi correo. Súper interesantes. Muchas gracias. Y entonces, permítanme confirmar, Fabián, ¿estás con nosotros? Hay mucha gente que te vea. Sí, aquí estoy, Harvey. Ya, perfecto. ¿Puedes empezar a compartir pantalla? Vale. Espérame.
¿Te parece si hago lo mismo? Faltando 5 minutos, solamente interrumpo diciendo faltan 5 minutos para que estés consciente del tiempo. Sí, sí. Perfecto. Y entonces, damas y caballeros, me causa mucho placer presentar a nuestro siguiente orador, no solamente porque lo conozco personalmente y he tenido el lujo y el agrado de trabajar a su lado y, si bien no colaborar en investigación, sí colaborar en proyectos académicos. El doctor Fabián Riquelme es de nuestra casa, de la Universidad de Valparaíso. Él es ingeniero civil informático de la Universidad de Concepción y máster en ciencias de la computación también de la Universidad de Concepción. Hizo su doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona. Esta vez, en esta oportunidad, Fabián nos va a compartir una charla titulada Dispersión de influencia en análisis de redes sociales. Muchas gracias, Fabián. Gracias. ¿Se escucha ahí? ¿Se me Sí, escucha? perfecto. Sí, ya, perfecto. Muchas gracias, Harvey. Y bueno, gracias por la invitación, por la organización. Está resultando realmente un workshop súper interesante. Me parece también que era necesario que la universidad, emergiera algo así de la universidad. Bueno, yo, claro, como dijo Harvey, voy a hablar acerca de análisis de redes sociales, que es una disciplina que emerge desde la sociología, desde las ciencias sociales, ¿verdad? Por ahí por los años 50, 60, pero yo lo abordo desde mi disciplina, desde la informática. Si bien trabajo con sociólogos también y todo, yo hago mucho análisis cuantitativo desde aquí, aplico técnicas de estadísticas en el análisis de redes sociales, técnicas de inteligencia artificial, y la idea, creo yo, en la actualidad es abordar esta disciplina como lo que es, como una disciplina bien interdisciplinaria y que utiliza la ciencia de datos como una manera de hacer. Para mí la ciencia de datos, como más que una disciplina en sí